Pasamos a la recta final de nuestro viaje por Yunnan, nos dirigimos más al norte y es posible que haga un poquito de frío y todo. Pero no pasa nada porque tenemos ropas de abrigo, cuando salimos de casa todavía era invierno. Baby llevaba desde la mañana quejándose un poquito más de lo normal. Cuando íbamos por la carretera se ha quedado dormida y ahí hemos empezado a pensar que algo iba mal. Le acabamos de tomar la temperatura y tiene fiebre. Pero bueno, es relativamente normal, vamos a ver si no empeora. En los últimos días hemos tenido muchos cambios de temperatura. Mi culo. ¿Tu culo pusufu? Sí. Vaya. Hemos cumplido casi 2 meses de carretera y se empieza a notar un poco el cansancio acumulado. Pronto emprenderemos el regreso a casa, pero todavía queda mucha vuelta. Al final será uno de nuestros viajes más largos. Esta es la casa rural en la que nos vamos a alojar hoy. Es una preciosidad y no cuesta más de $25 la noche. Generalmente intentamos gastar menos, pero por una vez nos encontramos en las afueras de un pueblo antiguo que se llama Shashi. Después de tantos años todavía me cuestan los tonos del mandarín. Este tipo de localidades, no solo en Yunnan, también en otras provincias o regiones del país, han sido el escenario de proyectos personales, familiares e incluso colectivos de rollo más o menos hippie, porque también depende mucho de cómo entendemos ese término. A lo largo de estos años, en unas cuantas ocasiones nos han preguntado si en China hay hippies. Y bueno, si nos referimos al movimiento original, la respuesta rápida y fácil es que no. A mediados y finales de los 60, que es cuando más fuerte pegó en Europa y América, digamos que China estaba a otras cosas. Aquí estaban en plena revolución cultural y no creo que aquello tuviese muchas similitudes. Pero una cosa que mucha gente no sabe es que la revolución cultural fue protagonizada en gran parte por adolescentes y jovencitos. Aunque más allá de eso, ya os digo que las circunstancias culturales, sociales y económicas eran muy dispares. Ojo, pudo haber hippies en China, pero no en un número significativo. Y muy probablemente hubo estudiantes chinos en el extranjero que se dejaron seducir por el movimiento. Aunque en los 60 más bien pocos, a lo mejor en los 70. Aunque siga habiendo mucho debate al respecto, a menudo se ha definido a los hippies como gente sobre todo de clase media. Y en China la formación de esa clase social también es un fenómeno muy reciente. Si buscas en internet, aquí hay gente que hace la bromita de que la Guardia Roja eran los hippies de China, pero hay quienes comentan que a comienzos de este siglo ocurrió algo parecido. A comienzos de los años 2000 hubo ciertas tendencias alternativas. Se dio un florecimiento de las artes, sobre todo también de la música. La llegada de internet aumentó enormemente el acceso a las modas de otros países, pero fue un fenómeno esencialmente urbano y en muchos casos centrado sobre todo en la apariencia, en la ropa y el peinado. Yo no consideraría aquello hippie, pero sí que compartían el aspecto de la expresión personal por vías alternativas. Y cuidado, porque ese es el origen de la palabra hippie, que gira en torno a la idea de hip, de lo novedoso. Al principio en los Estados Unidos era eso, gente que buscaba aires más frescos. Ahora bien, yo creo que hoy en día cuando hablamos de los hippies o de movimientos similares entendemos que tiene que haber un elemento de rechazo al sistema, de buscar o construir una vida diferente, generalmente de manera colectiva, aunque no necesariamente, y con buenas dosis de rechazo al consumismo, también al propio sistema capitalista y al ritmo de vida de las ciudades. Y eso también lo hemos visto en la China de las 2 últimas décadas. Pero cuidado, porque
que siguen siendo fenómenos muy minoritarios. Recuerdo que hace años se viralizaron una serie de noticias y reportajes que hablaban de jóvenes chinos que huían de la vida moderna y se ponían en plan ermitaño. Personas que buscaban una alternativa de verdad, no eso de pasar un fin de semana en una casa rural. Pero la verdad es que nosotros no hemos conocido ni remotamente a nadie que haya hecho algo parecido. Y no creo que seamos personas reacias a ese tipo de ideas. En España conozco a muchos hippies, en China a ninguno. También es verdad que nosotros aquí hemos vivido sobre todo en grandes ciudades y lo hippie es más rural. Y por eso, como decíamos antes, hay que buscarlo en localidades más pequeñas como esta. Igual que ocurrió en los países occidentales, en China las películas y series pueden ejercer cierto efecto llamada. El año pasado en China se publicó una serie cuyo título se ha traducido al inglés como Encuéntrate a ti mismo, aunque literalmente sería más bien Ir allá donde pegue el viento. La protagonista de la historia es una joven que se cansa de la vida en la ciudad, deja su trabajo, emprende un viaje a esta provincia, la de Yunnan, y conoce a un joven que tiene una casa rural. Y vale, el argumento no es una historia hippie, pero ya nos acercamos un poco. Ya tenemos el elemento de rechazo al sistema o por lo menos a la corriente dominante. Antes de que saliese esa serie ya existía este fenómeno, pero tuvo mucho éxito y cantidad de jóvenes se sintieron inspirados, quisieron hacer lo mismo, aunque una cosa es la ficción y otra bastante diferente la realidad. Ponerte a vivir en el campo cuando has crecido en la ciudad puede resultar muy duro, y hace poco se viralizaron los llantos de una jovencita que se había arrepentido. Por cierto, esa producción se grabó en este pueblo y en otro que visitamos en el último vídeo. Aunque no estamos en una de las provincias más desarrolladas ni de lejos, alquilar una casa en el campo para convertirla en una casa rural no sale barato. Menos todavía si eliges una localidad con pocos visitantes. Nosotros nos hemos planteado hacer algo similar y pese a la ventaja que nos daría el canal de cara a la publicidad, nos sigue pareciendo un poco arriesgado. Si os acordáis, cuando estábamos en Hainan conocimos a un griego y una china que encajan bastante bien en el perfil hippie. Ellos se habían montado una casa rural junto a un socio chino, pero además ofrecían talleres, porque en esos lugares menos conocidos y con el turismo rural todavía por desarrollar, te tienes que esforzar un poco más. Si es solo para pasar la noche, mucha demanda no vas a tener. Vamos, que los hippies también tienen que comer. Y si no te desprendes de tus vicios consumistas, igual la cosa se complica. Aquí también encontramos mucha artesanía, otra pieza importante del puzzle hippie, pero también es muy normal encontrarse con personas que visten al estilo tradicional o de otras dinastías. Hay quienes dicen que el gusto por esas ropas también es una forma de ser hippie con características chinas. Este pueblo antiguo se llama Jianchuan y tiene 600 años de historia. Estamos más al norte, cerca de Lijiang, pero os la enseñaremos en el siguiente vídeo. Hoy parece que Baby ya está un poquito mejor, a ver si se recupera del todo. Otro punto clave del movimiento hippie fue la rebelión, no solo contra la autoridad política, sino también contra la familiar. Y es algo que cuesta más encontrar en sus homólogos chinos. Las experiencias que vemos aquí no están tan dirigidas a cambiar drásticamente las relaciones familiares o el sistema político, aunque sí que puede haber un rechazo e incluso una denuncia muy explícita del ritmo y la competición de la sociedad actual. En muchos países occidentales los hippies se opusieron a las guerras imperialistas y eso tampoco lo vemos en China, pero quizás se deba a que este país lleva mucho tiempo sin participar en ninguna de ellas. Y nosotros con todo esto de los viajes en furgoneta podríamos ser considerados hippies. Pues yo creo que solo en el aspecto de que tenemos una vida alternativa, entre comillas. Pero a mí me gusta más pensar que ahora simplemente somos una familia seminómada. Y cuando dejemos de viajar seguramente ya no nos diferenciaremos mucho de los demás.